Bien, gracias al Señor. Hemos podido alabarle. Vamos a abrir ahora la palabra del Señor. Vamos a abrir nuestras Biblias. En el Evangelio de San Lucas, capítulo 2. San Lucas, capítulo 2. Vamos a leer desde el versículo 25 hasta el 35. Dice así la palabra del Señor. Y aquí había un hombre en Jerusalén llamado Simeón, y este hombre, justo y pío, esperaba la consolación de Israel, y el Espíritu Santo era sobre él. Y había recibido respuesta del Espíritu Santo, que no vería la muerte antes que viese al Cristo del Señor. Y vino por espíritu al templo, y cuando metieron al niño Jesús, sus padres en el templo, para hacer por él conforme a la costumbre de la ley, entonces él le tomó en sus brazos y bendijo a Dios y dijo: Ahora despides, Señor, a tu siervo conforme a tu palabra en paz, porque han visto mis ojos tu salvación, la cual has aparejado en presencia de todos los pueblos, luz para ser revelada a los gentiles y la gloria de tu pueblo Israel. Y José y su madre estaban maravillados de las cosas que se decían de él. Y los bendijo Simeón y dijo a su madre María: He aquí, este es puesto para caída y para levantamiento de muchos en Israel, y para señal a la que será contradicho. Y una espada traspasará tu alma de ti misma, para que sean manifestados los pensamientos de muchos corazones. Vamos a leer otro pasaje ahora en el Evangelio de Mateo, sin perder este. San Mateo, capítulo 2. San Mateo, capítulo 2. Vamos a leer del versículo 1 hasta el 6. Dice: Y como fue nacido Jesús en Betlehem de Judea, en días del rey Herodes, he aquí unos magos vinieron del oriente a Jerusalén, diciendo: ¿Dónde está el rey de los judíos que ha nacido? Porque su estrella hemos visto en el oriente y venimos a adorarlo. Y oyendo esto, el rey Herodes se turbó y toda Jerusalén con él. Y convocados todos los príncipes de los sacerdotes y los escribas del pueblo, les preguntó dónde había de nacer el Cristo. Y ellos le dijeron: en Betlehem de Judea, porque así está escrito por el profeta. Y tú, Betlehem de tierra de Judá, no eres muy pequeña entre los príncipes de Judá, porque de ti saldrá un guiador que apacentará a mi pueblo Israel. Señor bendiga esta palabra. Sabemos que nos habla de la Navidad, este tiempo difícil, sustraerse de estas cosas tan preciosas que el Señor nos ha dejado en su palabra. Podemos meditar un poco a modo de anticipo también el próximo domingo, que vamos a tener la fiesta de Navidad. Podemos ver aquí, en este capítulo de Mateo, cuando vienen esos magos del oriente, haciendo una pregunta, ¿no? ¿Dónde está el rey de los judíos que ha nacido? Porque su estrella hemos visto en el oriente. Y vemos que el pueblo de Israel, que era el pueblo que era destinatario de las promesas de Dios, sabía perfectamente dónde y cómo iba a nacer el Señor Jesucristo. Sin embargo, ellos no esperaban al Señor Jesús. Podemos decir que el pueblo que debía entender, saber, y lo sabía, de hecho, como hemos leído acá, ¿no? Porque cuando
el rey Herodes escucha la noticia de los magos, ¿qué hace? Se turba, ¿no? Se preocupa porque es el rey de los judíos, que es Herodes. Así que eso se turbó y toda Jerusalén con él. Toda Jerusalén, que debían estar esperando al Cristo, cuando escuchan hablar de otro rey se preocupan. Pero asimismo ellos saben que el rey de los judíos iba, ¿dónde iban a ser? Como se los dice acá, ¿no? Porque dice convocados, los príncipes, los sacerdotes, aquellos religiosos que conocían las Escrituras, sabían perfectamente el lugar de nacimiento del Señor, pero no le esperaban. Como podemos volver al pasaje de Lucas que leímos, pero ahora en el versículo 4, podemos leer Lucas capítulo 2, versículo 4, dice, cuando suben sus padres para ser empadronados, ¿no? Por el censo del César, dice el versículo 4, y subió José de Galilea, de la ciudad de Nazaret a Judea, a la ciudad de David, que se llama Betlehem, por cuanto era de la casa y familia de David, para ser empadronado con María, su mujer, desposada con él, la cual estaba encinta. Y aconteció que estando ellos allí se cumplieron los días en que ella había de parir. Y parió a su hijo primogénito y le envolvió en pañales y acostóle en un pesebre porque no había lugar para ellos en el mesón. Podemos decir una indiferencia total de aquel pueblo que había recibido las promesas, lo cual nos muestra lo apartado de Dios que estaba ese pueblo, y ellos sabían perfectamente las cosas de Dios, pero no tenían una experiencia verdadera con el Señor Jesucristo. Por eso, una primera enseñanza que podemos sacar para nosotros aquí que venimos a la casa del Señor a escuchar la palabra, que una cosa es saber lo que dice la palabra y otra cosa es conocer. Conocer nos habla de una experiencia con Cristo. Nosotros podemos venir, escuchar la palabra reiteradas veces, pero no tenemos una experiencia. Entonces no conocemos a Cristo. Así pasó con este pueblo, que cuando es requerido, ¿dónde debe nacer el Cristo? Dice, en Betlehem de Judea, citan la profecía. Pero no le esperaban, porque como dice acá, no había lugar para ellos en el mesón, en la posada, en el lugar natural, ahí en Belén, que tenían que ser acogidos todos los viajeros que venían para este. No había lugar, así que nos damos cuenta, cosa que ya conocemos, pero vemos el apartamiento terrible, el pecado de este pueblo, y así podemos también aplicarlo a nuestros días, en nuestra sociedad actual, como el hombre habla mucho de Cristo, escucha mucho de Jesús, pero no le espera, es indiferente. Así pasaba con este pueblo, así pasaba con los religiosos. Pero gracias a Dios sabemos que siempre hay alguien que conoce al Señor, que más que saber, conoce, tiene una experiencia con Cristo. ¿Cómo era este hombre? Por eso leímos este pasaje de este hombre, Simeón, versículo 25. Dice, aquí había un hombre en Jerusalén llamado Simeón, y este hombre justo y pío, dice. ¿Qué significa, no? La palabra de Dios nos dice que no hay justo ni aun uno. Ninguna persona no tiene pecado o es justo delante de Dios. Entonces, ¿por qué dice justo y pío? Porque amaba la justicia de Dios. Se había acercado a Dios y Dios le había hablado. Así, todo hombre se puede acercar a Dios en sinceridad y le va a conocer, va a tener una experiencia. Simeón había gustado de este Dios verdadero, por eso le esperaba, no como el resto, no como la mayoría del pueblo de Israel. El Salmo 34, versículo 8 nos dice, gustad y ved que es bueno Jehová, dichoso el hombre que confiará en él. Y Simeón nos dice, nos da un precioso título, podemos decir, para el Señor Jesucristo. Él esperaba, ¿qué esperaba? Dice, la consolación de Israel. La consolación, el consuelo para ese pueblo escogido por Dios
para manifestarse al mundo, pero un pueblo, como nos dice también el Antiguo Testamento, un pueblo rebelde y contradictor, el cual a causa de su pecado, de su endurecimiento, más allá de cómo Dios lo guiaba y lo llevaba, había sufrido mucho. Un pueblo que sufría a causa de su pecado. Pero había llegado el momento, está claramente determinado en la palabra, cómo iba a ser, de qué manera iban a ser el Hijo de Dios, el Mesías, el Rey de Israel, para traer salvación. Entonces, Simeón, que entendía, esperaba la consolación, el consuelo al alma, que solo Dios puede dar. Dice, y el Espíritu Santo era sobre él. Y por ese corazón deseoso de conocer a Dios, Dios le había hablado, como dice el versículo 26, y había recibido respuesta del Espíritu Santo. ¿Por qué? Porque conocía a este Dios que busca al hombre. En tiempo más adelante, cuando el Señor Jesucristo ya en su ministerio, ahí hablando, predicando en el Sermón del Monte, el Señor Jesús le decía a la gente, pedid y se os dará, buscad y hallaréis, llamad y os será abierto. Porque dice, cualquiera, porque Dios no hace acepción de personas, no se fija en la condición de la persona, como nosotros hacemos, decimos, este es mejor o peor. Dice, cualquiera que pide, recibe, y el que busca, halla, y el que llama, se abrirá. Y después pone el ejemplo y se compara con nosotros, porque dice, ¿quién de vosotros, si su hijo le pidiere un pan, le dará una piedra? O si su hijo le pidiere un pez, le dará una serpiente. Y el Señor decía, pues si vosotros siendo malos sabéis dar buenas dádivas a vuestros hijos, ¿cuánto más vuestro Padre Celestial os dará buenas cosas a los que le pidieren de él? Y Simeón sabía estas cosas, por eso le pedía al Señor y había recibido respuesta del Señor. Santiago también nos dice, allegaos a Dios y Él se allegará a vosotros. Así que no es una cuestión de saber, es una cuestión de tener un corazón que busque a Dios. Entonces Dios nos va a dar lo que necesitamos. Como este hombre, también el Señor Jesucristo decía, el que a mí viene, no le echo fuera. Así que, Señor, tenemos que conocer este Dios, que busca al pecador, busca al hombre, el hombre no le busca. Si nosotros estamos aquí porque Dios nos buscó, nos llamó, así que tenemos que estar atentos, como estaba este hombre, que le pedía al Señor y había recibido respuesta del Espíritu Santo. ¿Qué respuesta había recibido? Que no vería la muerte antes que viese al Cristo del Señor. Qué preciosa respuesta del Señor. No sabemos si este hombre probablemente era un anciano, estaba pronto a morir, pero el Señor le había dado esta preciosa promesa de que él iba a ver al Cristo del Señor. Versículo 27. Y vino por espíritu al templo, y cuando metieron al niño Jesús, sus padres en el templo, para hacer por él conforme a la costumbre de la ley. Entonces él le tomó en sus brazos. O sea, recibió respuesta y aprovechó la oportunidad. Cuando él fue, dice, vino por espíritu. O sea, que Dios le mostró que tenía que ir en un determinado momento en que sus padres metieran al niño en el templo para hacer conforme a la costumbre de la ley, iba a poder ver al niño, ver lo que Dios le había prometido. Qué precioso. Yo pensaba, ¿no?, que él, como comenzamos el relato, él esperaba la consolación de Israel. Entonces nos podemos hacer una pregunta a nosotros. ¿Qué esperamos nosotros? Nosotros vivimos de acuerdo a lo que esperamos. En el orden humano, cualquier persona que tiene una aspiración, por ejemplo, un atleta, ¿no?, quiere ganar una corona, un título, ¿qué hace? Está todo el día entrenando y espera ese día que va y va a tratar de ganar, ¿no es cierto? Entonces vive en función de lo que espera. Una persona un estudiante, ¿no?, que quiere recibirse, ¿qué hace?
los últimos años. Aquí hay varios estudiantes. Se mata estudiando para poder llegar, o sea, a lo que está esperando. Así que nosotros nos podemos hacer estas preguntas. ¿Qué esperamos nosotros? ¿No? Por supuesto, esperamos cosas aquí, abajo. Nuestra vida, nuestra superación, más jóvenes, formar una familia, formarse. Nosotros los más grandes, tener cosas materiales. ¿Cuántas cosas podemos decir que estamos esperando? Pero acá Simeón nos da una medida, ¿no? Un ejemplo. Él esperaba ver al Señor. Le había pedido al Señor, el Señor le había dado la respuesta. Y de acuerdo a eso, vivía y se esforzó, ¿no? Porque dice que vino por espíritu al templo y ahí pudo ver lo que el Señor le había prometido. Entonces dice, él le tomó en sus brazos y bendijo a Dios y dijo, ahora despide, Señor, a tu siervo conforme a tu palabra en paz. Conforme a tu palabra en paz. Ahí Simeón tuvo lo que el Señor le dio y tuvo completa paz. Podemos leer, sin perder este pasaje, el Salmo 62. Salmo 62. Fíjense esta palabra, dice, en Dios solamente está callada mi alma, de Él viene mi salud. El único que podemos tener paz es en el Señor Jesús. Podemos estar esperando otras cosas, podemos tener el corazón en otras cosas que son lícitas, está bien, pero en el único que nuestra alma puede estar acallada, que es decir, completa, en perfecta paz, es en el Señor. El salmista David aquí lo sabía y lo escribe por inspiración divina. Él solamente es mi fuerte y mi salud, es mi refugio, no resbalaré mucho. No solamente nuestra paz, sino nuestra fortaleza, aquel que en las angustias, en los momentos difíciles, en las pruebas, Él está. Dice, Él solamente. ¿Cuántas veces buscamos, a veces, fortaleza en otras cosas, paz en otras cosas? Acá David, que era otro hombre de Dios, lo había experimentado. Y fíjense que es una experiencia progresiva. Cuanto más conocemos a Jesús, y aún contra nuestros pecados, podemos tener, que dice, es mi refugio, no. Pero más adelante en el versículo 5, dice, alma mía, en Dios solamente reposa, porque de Él es mi esperanza. Él solamente es mi fuerte y mi salud. Es mi refugio, no resbalaré. Primero decía, no resbalaré mucho. El Señor nos enseña a andar en sus caminos, a caminar, de acuerdo al conocimiento, a la experiencia que podemos tener con Él. Entonces el salmista decía, primero, no resbalaré mucho. Un poco resbalamos, ¿no es cierto? Siempre resbalamos por nuestra naturaleza de pecado, en nuestra naturaleza inclinada a hacer lo malo. Pero con la comunión con el Señor, acercándonos a Él, que Él siempre está para recibirnos, podemos decir después, no resbalaré. No quiere decir que no voy a pecar, pero en cuanto más me allegue a Dios, más voy a tener una vida de paz, de descanso espiritual, de victoria sobre el pecado. El salmista también decía, en cuanto a mí, el acercarme a Dios es el bien. ¿Cuánto nos cuesta entenderlo tantas veces? ¿Cuánto nos cuesta, de acuerdo a las cosas que esperamos aquí abajo también? Pero el Señor una y otra vez nos llama, como este hombre que tuvo esta bendición tan grande de tener al Señor Jesucristo en sus brazos, ¿no? ¿Cómo habrá sido ese momento? ¿Cómo se lo habrá pedido a los padres, ¿no? Los padres habrán recibido la revelación también de que este hombre, Dios, le había hablado. Y qué preciosas palabras, volviendo al pasaje, ¿no? A nuestro pasaje acá en Lucas, el versículo 30. Ahora, las palabras preciosas que este
siervo de Dios, este hombre de Dios, dice aquí, dice, porque han visto mis ojos, versículo 30, tu salvación. Palabra inspirada de Dios, ¿no? Simeón tiene al niño en sus brazos y dice, han visto mis ojos tu salvación. Dios le dio lo que él quería. Pero observemos estas palabras. Tu salvación, le está diciendo a Dios. La salvación del alma no es algo que nosotros podemos hacer. No es algo que nosotros nos podemos esforzar. No es algo que nosotros, una religión determinada que tenemos que practicar. La salvación es una persona. La salvación es del Señor Jesucristo. Ahí Simeón lo está diciendo. Han visto mis ojos tu salvación. No podemos llegar a Dios por nuestras buenas obras, no podemos llegar por esforzarnos en querer ser mejores. La única manera que podemos ser salvos es aceptando la obra de Cristo. La salvación es una persona. Jesucristo dijo, yo soy el camino, la verdad y la vida. Nadie viene al Padre sino por mí. El apóstol Pedro, también en el libro de los Hechos, dice, y en ningún otro hay salud, en ningún otro hay salvación, porque no hay otro nombre debajo del cielo, dado a los hombres, en que podamos ser salvos. Simeón lo sabía, por eso se esforzaba en acercarse al Señor. Ya él estaba en completa paz. Pero no solamente esto, ¿no? Sino que esta salvación aquí, Simeón, inspirado por el Espíritu Santo, nos da un detalle acabado de cómo es la salvación de Dios. Versículo 31. Dice, esta salvación, dice, la cual has aparejado en presencia de todos los pueblos. Dios ha preparado una salvación. Ha pensado en enviar a su Hijo, su único Hijo, el que más, su amor ha querido enviar a sacrificar por nosotros. Has aparejado en presencia de todos los pueblos. Dios nunca se dejó a sí mismo sin testimonio. Siempre buscó al hombre, ese Dios, y busca al hombre. Dice, luz para ser revelada a los gentiles, a todas las naciones. El primero decía la consolación de Israel, de su pueblo. Pero Jesucristo vino primeramente a las ovejas perdidas de Israel. Pero murió, hizo esa obra en la cruz para todos, luz para ser revelada a los gentiles. Gracias al Señor. Nosotros que somos gentiles, ¿no? Dios nos reveló, porque Dios no hace acepción de personas. Dios ama a aquellos que íbamos a la condenación, hasta el día que aceptamos a Cristo. Pero tal vez alguien entre nosotros todavía no ha dado ese paso de creer en el Señor Jesucristo como Salvador. Por eso digo que no es una obra, sino la obra es creer. Mucha gente cuando seguían a Cristo decían, ¿qué haremos para que obremos las obras de Dios? El Señor Jesucristo se paró y le dijo, esta es la obra de Dios, que creáis en el que Él ha enviado. Pero creer como dice la palabra, no como nosotros pensamos que hay que creer, ¿no? Porque Santiago también dice, los demonios creen y tiemblan. Creer según la palabra de Dios es abrirle el corazón al Señor. Así como este hombre, ¿no? Dile, Señor, quiero que entres en mi corazón porque soy pecador y voy a la condenación eterna. Eso es lo que nos dice la palabra de Dios. Podemos ver un versículo, un pasaje en San Juan, ahora en el Evangelio de San Juan, capítulo 3. San Juan capítulo 3, palabras del mismo Señor Jesucristo, cuando estaba en su ministerio hablando a las almas. San Juan 3, versículo 17. Dice, porque no envió Dios a su Hijo al mundo para que condene al mundo, mas para que el mundo sea salvo por él. El que en él cree no es condenado, mas el que no cree ya es condenado,
porque no creyó en el nombre del unigénito Hijo de Dios. El que no cree ya es condenado. El que no ha aceptado a Cristo en su corazón, el que no ha entendido que Cristo le amó tanto, que puso su vida para salvarlo, y no solamente ha entendido eso, sino hace algo. ¿Qué tiene que hacer? Aceptarlo en el corazón, decirle, Señor, te abro mi corazón, porque como sigue diciendo acá el Simeón, dice en el versículo 34, ahí profetiza Simeón, y dice, los bendijo Simeón y dijo a su madre María, he aquí, este es puesto para caída y para levantamiento de muchos en Israel y para señal a la que será contradicho. Acá está hablando Simeón, podemos decir, sus padres no entendían de la obra de la cruz. Dice que María confería estas cosas que escuchaba en su corazón, se maravillaban de ese niño, de las cosas que decían los magos, los pastores, el ángel que se les había aparecido. Pero no entendían la obra de la cruz todavía, no alcanzaban a entenderla. Pero acá este hombre, Simeón, le decía, de Dios, este es puesto. Le dio una profecía a María, ¿no? Porque dice, dijo a su madre María, he aquí este es puesto para caída y para el levantamiento de muchos en Israel. El pueblo elegido, el pueblo de Israel, estaba totalmente caído, apartado de Dios. Y Jesucristo iba a venir a hablarles. Y muchos le iban a rechazar, la gran mayoría, ¿no? Pero Dios ya sabía eso. Era el plan de Dios que Cristo tenía que ir a la cruz. Pero era para caída de todos aquellos que le rechazaban. Fue un tropiezo para el pueblo de Israel, el Señor Jesucristo. Fue tropezadero, como nos dice también Pablo en su carta a los Corintios. Dice, nosotros predicamos, 1 Corintios 1, 23 y 24, no lo busco. Dice, nosotros predicamos a Cristo crucificado, a los judíos tropezaderos. Los judíos, aquellos que tenían que conocer, fue un tropiezo Cristo, porque fue para caída, porque no le reconocieron, porque no se quisieron humillar en una posición, estaban viviendo su propia vida. Y si bien conocían la promesa de Dios, no quisieron aceptar al Cristo, le rechazaron. Y fue tropiezo, fue caída al pueblo de Israel y al resto, a las naciones, era locura. Pero Pablo decía, nosotros predicamos a Cristo crucificado, a los judíos tropezadero y a los gentiles locura. Dice, para nosotros, Cristo potencia de Dios y sabiduría de Dios, para los llamados, para todo aquel que cree. Por eso este mundo rechaza a Cristo, pero para aquel que cree es poder de Dios para salvación y sabiduría de Dios para tener una vida preciosa que Dios quiere dar, una vida nueva, que no conocemos, pero que para eso le tenemos que abrir, para entender esta salvación tan grande. Y acá esta profecía de Simeón, podemos decir, se la dio a María, primeramente para Cristo. He aquí este es puesto para caída y para levantamiento de muchos y para señal a la que será contradicha. La cruz fue contradicha. Es la obra de la cruz. Y hoy en día también es contradicha. Se dice palabras en contra de la cruz de Cristo, pero la cruz de Cristo es la verdad. Y sigue siendo, acá dice para caída y levantamiento de muchos en Israel, pero para nosotros, en Cristo, es para caída. Porque como decía el Señor Jesucristo, el que no cree ya es condenado, ya está caído. Nuestra naturaleza de pecado nos lleva a la condenación eterna.
hasta que Dios pone la cruz de Cristo delante nuestro. Y ahí tenemos que tomar una decisión. ¿Seguiremos en condenación? ¿Será para caída? ¿O será para que Cristo nos levante? Para que nos muestre nuestra condición de pecado, que es eterna. Pero Cristo quiere dar vida y vida eterna. Así que esta profecía que era para Israel también se aplica a cada uno de nosotros. Hemos sido levantados por Cristo, hemos entendido el amor de Dios que nos ha amado, como dice también en el versículo 16 del capítulo 3. De tal manera amó Dios al mundo que ha dado a su Hijo unigénito, para que todo aquel que en él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. Realmente podamos, si no lo hemos hecho hoy, darle nuestro corazón al Señor, abrirle el corazón, como le abrió este hombre. Y después dio otra profecía, pero en este caso para María, porque dice, este es puesto para caída y levantamiento de muchos en Israel. Y el versículo 35 dice, y una espada traspasará tu alma de ti misma, para que sean manifestados los pensamientos de muchos corazones. Acá le habla a María, ¿no? Le dice, una espada traspasará tu alma de ti misma. Como dijimos, María no y José no entendían a ese niño, sabían quién era en algún sentido, porque había sido concebido por el Espíritu Santo, el ángel le había revelado tantas cosas, ¿no? Pero no eran conscientes de que tenía que nacer, ser criado por ellos y llegar en un momento que el Señor Jesús iba a ir a la cruz, iba a hacer su ministerio e ir a la cruz. Y acá Simeón se lo dice. Nosotros lo entendemos porque tenemos toda la revelación. Dice, una espada traspasará tu alma de ti mismo. ¿Qué le estaba diciendo? Que María iba a sufrir muchísimo porque su hijo iba a tener que ir a la cruz. Entonces después lo entendió ya. Y la vida de María se compone, si leemos los evangelios, de entender de a poco que el Señor Jesucristo era su hijo, pero iba a pasar a ser su Señor, como uno más. Lo vemos en San Juan ahora, San Juan capítulo 19. San Juan 19, cuando María y otras mujeres y otros discípulos están a los pies de la cruz, cuando el Señor ahí está, sufriendo los dolores de la muerte, sufriendo esos dolores tan tremendos, ¿no es cierto?, que no podemos ni siquiera imaginar, físicos, morales, espirituales. Dice el versículo 25, que estaban junto a la cruz de Jesús, su madre y la hermana de su madre, María, mujer de Cleofas, y María Magdalena. Bueno, sigue el relato, ¿no? No lo vamos a ver todo, pero dice, estaba junto a la cruz de Jesús su madre. Imaginémonos esta escena. María viendo a su hijo sufriendo terriblemente en la cruz del Calvario. ¿Por qué no hace nada? ¿Por qué de dolor viendo a su hijo ahí, sufriendo? ¿Por qué no está desesperada? Porque había entendido de a poco que su hijo era el Hijo de Dios, el Señor, que tenía que ir a la cruz. Entonces estaba ahí, ¿no? Junto al Señor Jesús, a los pies de la cruz, con otros discípulos. El Señor Jesús iba a tener que ir a la cruz, iba a tener que abandonar. El Señor Jesús le había anunciado a sus discípulos. Y María se iba a quedar sola. Entonces el Señor Jesús, ¿qué hace? Le dice a Juan, ¿no? Ahí tu hijo, ahora te va a quedar Juan, le dice. Así que podemos ver, ahí nos damos cuenta, entre muchísimas cosas más, ¿no? Que Jesucristo es el Hijo de Dios, porque puede estar en la cruz sufriendo. Ninguno de nosotros podría estar consciente siquiera del dolor
de la cruz y le está pensando y amando a María, amando a su discípulo, solucionándole los problemas, ¿no? Diciéndole, ahora Juan va a ser el que te va a cuidar. ¿Cómo le costó a los discípulos entender la obra de la cruz, ¿no? Pero María acá entendió la profecía que le dio, que no la entender. Y después la vemos, ahora en el libro de los Hechos, un poquito más adelante, 1, el versículo 14, después que Cristo vence en la cruz, resucita, se aparece a sus discípulos, se aparece a María, después asciende a los cielos dándole la gran comisión. Y en el versículo 14, cuando habla de los discípulos que estaban en el aposento alto, en el versículo 13 los nombra, pero en el 14 dice, todos estos perseveraban unánimes en oración y ruego, con las mujeres y con María, la madre de Jesús, y con sus hermanos. Acá la vemos a María, ya entendiendo que el Señor ya no era su hijo, era su Señor. ¿Cómo le costó también a ellos, los propios hermanos del Señor Jesús, que no creían en Él? Así que nosotros hemos creído en el Señor, si hemos aceptado a Cristo en el corazón. No es una cuestión de estar con el Señor Jesús, no, su familia estuvo mucho tiempo. Sin embargo, dice la palabra que ni aún los suyos creían en Él. Es una cuestión espiritual. Pero qué bendición, ¿no? Que nosotros, sin haber conocido al Señor Jesucristo en persona, Dios nos vino a hablar, se acercó y nosotros le conocimos. Y acá la vemos a María, ¿no? Como uno de nosotros, esperando al Señor, en oración y ruego. Ahora nosotros nos tenemos que preguntar, cada uno de nosotros, si estamos como María, ¿no? Si estamos esperando a nuestro Señor. No hemos visto, no hemos sufrido lo que ha sufrido. ¿Cómo habrá sufrido como madre, no? Pero de a poco empezó a entender la necesidad de que Cristo tenía que ir a la cruz. Nosotros hemos entendido la necesidad de que Cristo tenía que morir por nosotros. Únicamente lo podemos entender si reconocemos nuestra naturaleza de pecado, nuestra condición de perdición eterna a causa de nuestro pecado. No solamente de cometer el pecado, sino que nuestra naturaleza nos lleva a cometer pecado continuamente. Por eso Dios nos busca y nos revela a Cristo, para que nosotros seamos salvos, seamos salvados. Quiere el Señor que entre nosotros, si queda alguien que aún no ha dado ese paso de fe, lo dé hoy. Entienda el amor de Cristo, el amor del Hijo de Dios, que tuvo que venir a andar en esta tierra sin cometer pecado, para morir inocente en la cruz, en el lugar que a nosotros nos correspondía. Que el Señor nos bendiga, para que nadie se vaya, que en su corazón le diga, Señor, creo en ti como mi Salvador. Me arrepiento de mis pecados, porque mis pecados llevaron a la cruz al Señor. Quiere el Señor que le aceptemos en el corazón, que nadie se vaya sin decirle que sí al Señor Jesús. El Señor nos bendiga. Vamos